Hola, pastores, líderes y servidores. Es un gusto saludar a cada uno de ustedes aquí en el canal de Escuela Avanzada. Es un gozo para mí poder comunicarme con ustedes por este medio en este día. Y hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de cómo posicionarnos para la próxima visitación divina. Hay ciertos efectos de acontecimientos impactantes sobre la humanidad en general que nos ponen en una posición para recibir la visitación de Dios. Es mi oración el día de hoy que cada uno de ustedes pueda ser inspirado, impulsado para llevar hacia adelante la obra de Dios en este tiempo. Y saben que Dios ama a su iglesia y Dios aprecia la obra que cada uno de ustedes hace dentro de su iglesia. Y pues yo quiero animarles hoy a que puedan abrir su corazón, sus oídos espirituales para escuchar lo que el Espíritu Santo les quiere hablar hoy. Padre, te doy las gracias por este tiempo. Quiero pedirte que tú ministres a la vida de cada pastor, cada líder, cada servidor. Quizá algunos que están un poco desanimados en este día, yo te pido que tú traigas nuevo ánimo, nuevo gozo, que impulses a tu iglesia hacia adelante. Señor, te pido por una nueva inspiración, por un nuevo mover de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, sabemos que tú estás haciendo una gran obra en la tierra en nuestros días y bendecimos a cada pastor, cada iglesia, cada líder en el nombre de Jesús. Amén. Creemos que Dios quiere visitarnos de formas vivas, de formas gloriosas, de formas que van a traer un gran impacto en este tiempo. Necesitamos avivamiento. Necesitamos de una nueva visitación de parte de Dios en la tierra. Estamos viviendo en tiempos en los cuales el pecado abunda, pero eso también significa que abunda la gracia de Dios hacia nosotros. El mundo está emergiendo poco a poco de la pandemia, del encierro que muchos tuvimos que hacer durante semanas, meses, para algunos más de un año ya. Yo sé que poco a poco algunos han estado saliendo, algunos han estado ya en sus reuniones normales, aunque con una capacidad más baja que la normal en sus edificios. Yo sé que ha sido un tiempo de dificultad también para muchos. Pero creemos que primero Dios, lo peor ya ha pasado. Y en medio de todo este tiempo, Dios ha sido bueno hacia nosotros. Y creemos que Dios va a ocupar todo esto de la pandemia para su gloria. Él va a ocupar todo esto para impulsar a su iglesia hacia adelante y para traer tiempos de avivamiento, tiempos de refrigerio de parte de su Espíritu. La pandemia ha forzado a la humanidad a realizar muchos cambios. Cambios en las cosas culturales, cambios en cuanto a la educación. Por ejemplo, en lo cultural, ¿cómo nos saludamos? Ya no es de mano, ya no es de beso, como siempre ha sido en muchos casos, ¿verdad? Por lo menos cuando estamos en un lugar público. También en cuanto a la educación, cómo educamos a nuestros hijos. Muchas de las escuelas, la mayoría de las escuelas han estado cerradas durante todo este tiempo. Supe que abrieron algunas en ciertos estados y luego después de 15 días tuvieron que volver a cerrarlas por cuestiones de la pandemia nuevamente. ¿Cómo vamos de compras? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando llegas a una tienda?
Como en muchos lugares hasta el día de hoy todavía solamente permiten a una persona de la familia entrar a la tienda a hacer las compras y los demás no pueden entrar, tienen que esperar fuera, no tiene caso que vayan, pues también ha afectado a la iglesia de muchas maneras. Cómo celebramos nuestras reuniones, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer dentro de las reuniones de la iglesia. Y pues nos ha forzado a pensar de maneras creativas cómo vamos a alcanzar a la gente de nuestras congregaciones. ¿Qué podemos hacer para llevar a la iglesia a donde está la gente? Podemos comparar esta situación con lo que sucedió en los tiempos del cautiverio en Babilonia. Seguramente ustedes se acordarán que hubo pues esta guerra por causa de la desobediencia del pueblo de Judá. Dios les advirtió muchas veces que tenían que arrepentirse, tenían que buscar a Dios. No lo hicieron, no hicieron caso, hasta que finalmente Dios le permitió al rey Nabucodonosor atacar la ciudad de Jerusalén, derribar sus muros, quemar el templo, llevar al pueblo en cautiverio. Y yo sé que también, de alguna manera, nosotros hemos estado pasando por tiempos de gran dificultad, tiempos que han traído cambios, han traído un impacto en lo económico, en la sociedad, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Pero así como cuando terminaron esos 70 años de cautiverio, pudieron regresar, yo estoy creyendo que pronto pues vamos a salir totalmente de esta pandemia, aunque bueno, sabemos que COVID-19 es algo que parece que está aquí para quedarse por un tiempo más largo. Pero pues primero Dios, vamos a vencer esto. Como seres humanos, Dios nos va a dar la victoria y vamos a seguir adelante. Pero al salir de este tiempo tenemos que también examinar cuál va a ser nuestra actitud. Y quiero leer una porción de Esdras en donde vemos dos actitudes que son contrastes en cuanto a cómo enfrentar la situación actual. Voy a leer de Esdras capítulo 3 desde el versículo 10 hasta el versículo 13 y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Vemos en este pasaje dos diferentes reacciones de las personas. Había aquellos de la generación anterior que todavía tenían recuerdos del templo en toda su gloria, el templo de Salomón, que contenía muchos objetos de oro, que partes de ese templo estaban recubiertas de oro. Había cosas de gran valor dentro de ese primer templo, y ahora están viendo el inicio de la nueva construcción y se están dando cuenta de que este nuevo templo no es nada tan glorioso como era el templo anterior. Pero luego está la generación más joven, la generación que no tenía estos recuerdos, y ellos estaban
cantando, alabando, con gritos de alegría, alabando al Señor por la emoción de ver que se estaba estableciendo nuevamente la casa de Dios en la ciudad de Jerusalén. Entonces tenemos un contraste. Unos que están mirando hacia atrás y están llorando porque las cosas no son ahora como eran antes. Y luego tenemos la nueva generación que mira hacia adelante, que se enfoca en el presente y el futuro y se regocija en el Señor. Bueno, vamos a mantener esos pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, y voy a regresar a este punto un poquito más adelante y aplicarlo a lo que estamos viviendo en el presente. Pero antes, yo quisiera explorar con ustedes a través de la historia algunos de los acontecimientos que trajeron un gran impacto al ser humano, a la humanidad, a una nación, y cómo esos eventos de dificultad posicionaron a la gente para comenzar a buscar a Dios. Vamos a comenzar con la visitación en el tiempo de Samuel. Como ustedes se acordarán, en el tiempo de Samuel, el pueblo de Israel apenas ha pasado por el tiempo de los jueces, la etapa de los jueces, en el cual había bastante anarquía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Nos dice la Escritura en Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía. Cada quien hacía lo que se le daba la gana. No había orden, no había, aunque había ley, no había un respeto hacia la ley, ni un respeto hacia una autoridad, porque había un gran vacío en cuanto a una autoridad cívica durante el tiempo de los jueces. Como ustedes se acordarán, el pueblo dejaba de servir a Dios, sus enemigos atacaban y luego clamaban al Señor. Dios enviaba a algún juez, lo levantaba y ese juez traía liberación para el pueblo, y luego caía otra vez el pueblo en decadencia, en apatía espiritual, comenzaban a adorar a los ídolos, clamaban al Señor, comenzaban a buscarle otra vez. Dios mandaba otro juez para liberarlos de sus enemigos y buscaban al Señor por un tiempo y otra vez caían en la idolatría, caían en la apatía espiritual, la tibieza espiritual. Sus enemigos los volvían a conquistar. Era un ciclo como olas, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, a través de todo el libro de Jueces. Y de hecho, en el libro de Jueces, esta frase que dice, no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía, aparece 4 diferentes veces a través del libro de los Jueces. En verdad fue un tiempo de anarquía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Un tiempo caótico dentro del pueblo de Israel. Había sequía espiritual, había una falta de hambre por las cosas de Dios y también una falta de escuchar la voz de Dios. Nosotros leemos cuando Samuel es pequeño y está en el templo y Dios quiere comenzar a hablarle, comunicarse con él. Nos dice en 1 de Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Yo me he puesto a pensar, ¿por qué no había visión? ¿Por qué Dios no hablaba? ¿Será que Dios no quería hablar a su pueblo? Yo estoy convencido de que Dios siempre quiere hablar a su pueblo, pero Él está buscando vasijas que están dispuestas a escuchar su voz, corazones sensibles para recibir las visiones de parte de Dios. Un corazón tierno para ir hacia adelante y con sensibilidad, un oído para escuchar lo que Dios quiere hablar. Y Dios está buscando a gente con esa sensibilidad también el día de hoy. Acontecieron
también varias cosas durante esta época y una de ellas es lo que estábamos mencionando, la escasez de escuchar la voz de Dios, la escasez de hambre espiritual, apatía espiritual en el pueblo, como vemos en el caso de Elí, pues él no era sensible al Señor, sus hijos eran hombres impíos sirviendo en el sacerdocio, había corrupción, en otras palabras, dentro del sistema religioso del pueblo de Israel, pero Dios rompe a través de esta capa dura, vamos a decir, en esta época del pueblo de la nación de Israel y el ambiente espiritual, y Dios penetra todo eso a través de Samuel. Y se llegó a escuchar la voz de Dios después de mucho tiempo de silencio cuando Dios le llama a Samuel. En 1 de Samuel 3, versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Esas dos palabras, heme aquí, son palabras que tú y yo debemos de también decir al Señor cuando Él nos habla. Yo estoy seguro que Dios te ha llamado a ti con un propósito muy específico. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Es como Samuel? Heme aquí. Porque es el primer paso para comenzar a escuchar la voz de Dios y traer este tiempo de visitación, restauración, tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. También hubo un cambio importante en cuanto a la situación del gobierno en el pueblo de Israel. Había teocracia. Teocracia, como nosotros sabemos, es cuando Dios es rey. Dios mismo gobierna a su pueblo. Y Dios gobernaba a su pueblo por medio de Moisés, a través del Éxodo, los años en el desierto, hasta el punto en que ya iban a pasar a la tierra prometida. Y también Dios gobernó a su pueblo a través de Josué, pero Dios siguió siendo su rey a través de esa época. La época de la conquista, el libro de Josué, y luego en el libro de Jueces, aunque realmente seguía la teocracia, había una sordera espiritual, la gente no le hacía caso a Dios y por lo tanto teníamos este patrón de arriba y abajo, cada quien haciendo lo que bien se le da la gana, luego el arrepentimiento, liberación y otra vez caer en lo mismo, un ciclo que se da a través del libro de los Jueces. Pero para este momento Dios está ya casi a punto de establecer una monarquía. La monarquía, como nosotros leemos a través del libro de 1 de Samuel, vino en primera instancia a través de Saúl, pero eso fue a petición del pueblo. El pueblo demandó un rey. Y entonces el pueblo se adelantó de alguna manera al plan de Dios. Sabemos que Dios tenía el plan de establecer un rey sobre Israel, pero ellos, los del pueblo de Israel, rechazaron a Dios como su rey y establecieron su propio rey. Poquito fuera de tiempo, podríamos decir que es una generación antes de lo que quizá Dios hubiera querido para ellos, de lo que podemos entender de las Escrituras. Sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios y David fue el ancestro del Señor Jesucristo, quien es nuestro rey, quien es el templo, que entró al templo en esos tiempos en Jerusalén. Pero en este momento, pues el pueblo pide a un rey, ya se establece la monarquía, ya hay más orden, hay victoria sobre los enemigos. Vemos que como que la situación política se establece con más firmeza durante el tiempo de Saúl y mucho más durante el tiempo de David, y pues ya hubo paz, una paz básicamente total durante el reinado de Salomón. Entonces hubo cambios en la política. También hubo más orden y esto causó mayor prosperidad económica. Hubo mayor hambre espiritual, visitación, milagros de parte de Dios. Podemos pensar en Samuel, como Samuel escuchó la voz de Dios después de un largo tiempo en que se escaseaba esa voz de Dios, esas visiones de parte de Dios. Samuel es uno que es sensible. También los hijos de los profetas, una escuela
escuela probablemente establecida por Samuel para aprender a escuchar la voz de Dios y profetizar y tener sensibilidad al Espíritu. Y en ese tiempo también es cuando vemos por primera vez el uso de los instrumentos musicales en alabanza, en adoración, en relación con buscar a Dios para palabra profética. Y pues todo esto es un mover espiritual, un despertar espiritual que acontece durante esta época. Vemos a profetas posteriores como Elías, como Eliseo, que Dios ocupa para hacer grandes milagros. Y es posible que ellos hayan salido también de alguna manera de la compañía de los hijos de los profetas, o por lo menos hayan tenido alguna influencia ahí entre ellos. Y Dios está estableciendo un nuevo mover en el Espíritu para su pueblo. También vemos la visitación de Dios después de la deportación a Babilonia, y con eso yo comencé hace algunos minutos, pero cuando consideramos el hecho de que hubo un cautiverio, que casi la mayor parte del pueblo de Judá fue llevada, hombres, mujeres, niños, niñas, hasta Babilonia. Los que no murieron, muchos de ellos fueron llevados, deportados a Babilonia. Pues eso afectó gravemente a las personas. Tan solo de pensar en una guerra donde hubo una gran hambre, donde hubo pestilencia, donde el enemigo había rodeado y cerrado la ciudad, no había forma de escapar. Quizá algunos de ustedes se acordarán de cómo ahí el último rey pues ya pasa a través del muro, hace un hoyo y pues él intenta escapar, pero el rey Nabucodonosor y sus ejércitos lo encuentran y mata a sus hijos frente a él, y después lo matan o lo llevan a él. No, pues cosas bien graves que acontecieron en esos años, cosas bien difíciles, y pues todo eso trajo un impacto en el corazón de la gente. Y por supuesto toda esa generación vivió en Babilonia, muchos de ellos murieron ahí, una nueva generación nació en Babilonia. Hubo algunos de ellos que pues huyeron a Egipto también, entendemos eso. Hubo otros pocos que quedaron en su tierra, pero viviendo bajo gran opresión y gran pobreza. Ahora han pasado 70 años de cautiverio. Muchos no recuerdan cómo eran las cosas antes, aunque todavía hay unos pocos sobrevivientes quienes regresan a Jerusalén y están ahí para ser testigos de cómo se está fundando, fundamentando, cimentando nuevamente el templo del Señor. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de reformas. Ustedes se acordarán quizá de algunas de las reformas y los acontecimientos que ocurren en los libros de Nehemías. Nehemías se enfoca en la reedificación de la ciudad, de los muros de la ciudad, de la batalla para establecer nuevamente esos muros alrededor de la ciudad, mientras Esdras se enfoca en el sistema religioso, en cómo Dios permite a los judíos volver a establecer el templo y el sacerdocio, los levitas y todo lo que pues era su relación con Dios, y volver a establecer todo eso en la ciudad de Jerusalén. Así que pues es un tiempo de restauración, un tiempo en que el pueblo está volviendo a Dios de todo corazón. Algo curioso que podemos observar en cuanto al cautiverio a Babilonia es que antes del cautiverio Israel caía vez tras vez en la idolatría. Pero a partir del cautiverio y que regresan a su tierra, ya no encontramos la misma clase de recaídas en la idolatría. Hubo muchas otras cosas que estuvieron mal, ¿verdad? Y muchos otros pecados que cometieron en Israel después de ese tiempo, pero la idolatría, pues de alguna manera ya fue tratada, quedó bien marcado este asunto en el corazón del pueblo de Dios, y no volvieron a esa clase de idolatría que hubo antes del cautiverio. Entonces es un tiempo de, vamos a decir, de arrepentimiento, de reformas, de avivamiento,
de establecer un pueblo santo nuevamente para Dios, de buscar al Señor nuevamente. Cuando vemos a algunos de los profetas menores hacia el final del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios está retando a los sacerdotes, al sacerdocio entre el pueblo de Israel, a ser un sacerdocio santo y a ofrecer sacrificios dignos al Señor y hacer las cosas de forma que agrada a Dios. Entonces vemos todo esto, también la reedificación del templo. Ahora se levanta un nuevo templo, el templo de Salomón, que era un templo muy glorioso, había sido destruido en esta guerra y ahora se funda un nuevo templo que se llama el templo o se conoce el día de hoy como el templo de Zorobabel, porque era pues uno de los líderes principales en ese tiempo ahí, y pues es mucho menos glorioso en cuanto a su apariencia física. No contiene los materiales tan valiosos como el templo de Salomón. No hay oro, no hay plata. Tampoco están los muebles originales que había en el templo de Salomón. Por ejemplo, el arca del pacto ya no existe para este tiempo. Vuelven a ser un lugar santísimo, pero es un lugar santísimo donde falta lo esencial, el arca del pacto. Y también nunca vemos que la gloria del Señor aparezca en una columna sobre el lugar santísimo dentro de este templo. Tenía toda la apariencia de un hermoso templo, pero no tenía la misma evidencia espiritual como había anteriormente. Pero Dios dio esta palabra a través de su profeta y él dijo que la gloria postrera será mayor que la primera. Y mirando el edificio físico, uno podría decir, ¿cómo? Eso es imposible. No es posible que este edificio sea más glorioso que el anterior, donde moraba la misma presencia de Dios. Pero cuando nosotros vemos que esto es más bien una referencia al Señor Jesucristo, quien unos años más tarde entraría al templo, que sería el templo conocido como el templo de Herodes, entraría a ese lugar, él mismo siendo Dios, él mismo siendo el templo en un cuerpo humano. La gloria postrera en verdad llega a ser mayor que la primera. Y yo creo que esa profecía todavía se está cumpliendo el día de hoy y se va a cumplir en el futuro. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos llamados de ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Y Dios quiere descender a llenarnos con su gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Y nosotros somos parte de este proceso. Somos instrumentos, somos el templo del Espíritu Santo al cual Dios mismo quiere llenar con su gloria. Ahora, hay un contraste en reacción. Los jóvenes y los ancianos, como mencioné, los ancianos lloraban porque se daban cuenta de que este templo no era tan glorioso como era antes. Y los jóvenes se regocijaban porque anhelaban buscar a Dios. Los ancianos anhelaban el pasado, mientras que los jóvenes estaban mirando hacia el futuro. Hay otro acontecimiento de la historia, y es más de la historia moderna que yo quiero compartir con ustedes, y es la visitación de Dios en 1948, en un acontecimiento que se conoce el día de hoy como la visitación de la lluvia tardía. Hubo acontecimientos que afectaron al mundo entero justo antes de eso. La población de toda la tierra había sido afectada por algo que se conoce como la Gran Depresión, que ocurrió desde 1929 hasta 1939. Un tiempo de desesperación en cuanto a la economía, donde no había mucho valor ya en el dinero. El dinero ya había sido devaluado, la moneda había sido devaluada en muchos diferentes lugares, pues los precios subían, los sueldos bajaban, no alcanzaban para lo que la gente necesitaba, había mucha gente sin empleo.
Luego también se da la Segunda Guerra Mundial desde 1939 hasta 1945. Y esta guerra impactó muchos países del mundo también. Muchos murieron, muchísimas personas murieron a través de esta guerra. La guerra trajo destrucción a muchas de las ciudades a través de Europa y otras partes. Fue un tiempo de desesperación, un tiempo en el cual muchas personas perdieron todo. En un inicio esto causó que muchos volvieran a Dios, que muchos comenzaran a buscar al Señor, pero con el paso del tiempo volvieron hacia la apatía espiritual. Todo esto creó un vacío en el corazón de muchos y preparó la tierra para que Dios entrara de forma soberana, que Dios pudiera derramar de su Espíritu Santo y visitar a los que tenían en verdad hambre y sed de Él. Este fue un derramamiento del Espíritu Santo que trajo restauración de muchas cosas. Por ejemplo, el conocimiento que nosotros tenemos del día de hoy de los 5 ministerios fue uno de los énfasis de la lluvia tardía. También los dones del Espíritu Santo y particularmente la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Cuando un grupo de líderes espirituales con dones proféticos, sensibilidad espiritual, se reúnen para ministrar a algunas personas dentro del liderazgo o dentro de la congregación, dando palabras proféticas a estos hermanos, estos líderes, estos servidores. También en este tiempo se restauró lo que se conoce como el gobierno por medio de ancianos en la iglesia, que Dios no está buscando una jerarquía de diferentes niveles, sino un grupo de ancianos quienes gobiernen dentro de la iglesia local, por supuesto con un anciano principal, que también nosotros conocemos con frecuencia como el pastor principal de la congregación. Un nuevo énfasis en la unidad de la iglesia, la sanidad física, diferentes milagros que ocurrieron a partir de este tiempo. Hubo también grandes movimientos misioneros que nacieron precisamente del mover de 1948. Este fue el tiempo en que pues también los efectos de esto llegaron a nuestros amados hermanos. Pues en ese tiempo el hermano Bill y Gerda Brown, como el Señor les habló a ellos acerca de ir al África a ministrar, y ellos fueron enviados como misioneros de alguna manera a partir de este mover. Especialmente pues sabemos de la iglesia de Glad Tidings en Vancouver, Canadá. Ellos enviaron misioneros a todo el mundo como resultado de este derramamiento del Espíritu Santo en 1948. Y por lo tanto podemos decir que tú y yo somos beneficiarios, somos bendecidos por causa de este mover de Dios. Ahora, moviendo a otro acontecimiento, el más reciente que ha afectado a toda la humanidad. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de la pandemia del año 2020, 2021, y no sabemos hasta dónde va a continuar esto. Esperamos que lo peor ya esté detrás de nosotros, pero vamos hacia adelante con fe en el Señor, que Él está con su pueblo. Pues es un acontecimiento que ha afectado a la población del mundo entero. A la fecha se contabilizan aproximadamente 4 millones de muertos, más de 185 millones de personas enfermas por COVID-19. Ha causado daño en la economía del mundo entero. Ha conmovido a muchísimas personas. Probablemente todos conocemos a alguien que murió de COVID-19. A mí me sorprendería si tú el día de hoy no conocieras a nadie que haya muerto de esto, porque, bueno, desde el principio de la pandemia escuchamos de muchos hermanos, muchos pastores que asistieron por última vez, quizá en el 2020 precisamente, a escuela avanzada, estuvieron
estuvieron en Cuernavaca ahí con nosotros, hoy ya están en la presencia de Dios y pues por causa de esta pandemia. Sabemos que la pandemia no es la voluntad de Dios, pero que Dios es fiel, Dios es bueno y Dios ama a sus siervos. Y pues gracias a Dios también por los que se nos adelantaron, pero esto causa un gran impacto en nuestras vidas, causa un gran impacto en la humanidad en general. La situación que se está dando el día de hoy, pues viene unos 20 años después del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, en Estados Unidos. Eso fue también un acontecimiento que impactó a muchos en el mundo en el momento. Creo que muchos pensaron o llegamos a pensar que pudo haber sido fácilmente el inicio de una tercera guerra mundial. Estábamos con mucha incertidumbre. Me acuerdo que en el año 2001, justo después de estos ataques, la gente corría a las iglesias para buscar a Dios. Pero al pasar el tiempo entró nuevamente la apatía, entró nuevamente la tibieza espiritual y pues se pasó y aquí seguimos, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿qué va a pasar al final de esta pandemia? ¿Vamos a volver a la tibieza espiritual? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Volveremos a Dios como nación o como naciones aquí en la tierra? ¿O seguiremos el camino de buscar a Dios en el momento de urgencia y luego después volver a la normalidad y a la apatía? Yo espero que estos acontecimientos sirvan para traer una nueva hambre de Dios en nuestras vidas. Que haya fruto espiritual eterno de todas las cosas difíciles que el mundo está pasando en estos días. Ahora, habiendo examinado cómo Dios a veces utiliza acontecimientos que traen un gran impacto en toda la humanidad para preparar a la tierra para una nueva visitación. Yo quiero llevarles también el día de hoy a hablar un poco y a pensar un poco acerca de la pandemia y su impacto en la iglesia y cómo esto puede impulsarnos a una nueva etapa y una nueva visitación espiritual. La pandemia ha traído cambios importantes en todas las áreas de la sociedad, en los negocios, las escuelas, pero también en las iglesias. Hay algunos cambios importantes que podemos observar en la iglesia y tenemos que adaptarnos a los cambios. Yo quiero animarles a que no seamos rígidos, que no seamos tan rígidos que no podamos ser movidos. ¿Se acuerdan de los odres nuevos, los odres viejos? Que cuando hay un odre viejo y se derrama el nuevo vino dentro del odre viejo, se parte, se rompe porque no es flexible para recibir la presión del vino nuevo. Yo estoy creyendo que Dios está derramando de vino nuevo en nuestros días, pero Dios necesita de odres nuevos para recibir el vino nuevo. Odres que han sido cuidados, que han sido preparados para ser flexibles y recibir el vino nuevo del Espíritu Santo que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Y las formas van a cambiar. Nuestros principios permanecen iguales. Nuestra visión permanece igual, pero nuestras formas tienen que ser flexibles. Algunas cosas que nosotros podemos ver por causa de la pandemia y sus efectos en la iglesia. Primero, hay un nuevo entendimiento acerca de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Es un edificio a donde la gente va el día domingo por la mañana? No, nosotros somos la iglesia. Yo me acuerdo en marzo del 2020 cuando primero todas las iglesias tuvieron que ser cerradas en muchas partes de México y otros países. Al propósito, en este momento se están cerrando todas las iglesias en Uganda. Nosotros hemos tenido comunicación con un pastor que está trabajando ahí, pastores que pues han trabajado bajo el ministerio del hermano Bill Brown durante mucho tiempo y también pues han llegado a ser amigos nuestros
maestros y estamos viendo que ellos están sufriendo muchas de las mismas cosas que nosotros sufrimos hace algunos meses o incluso el año pasado. Y pues todo esto, al principio de la pandemia llegamos a escuchar que nosotros somos la iglesia. Fue de hecho un lema que muchos pusieron en sus páginas de Facebook, en sus páginas de internet. Nosotros somos la iglesia, o la iglesia somos nosotros. Y por lo tanto hay un nuevo entendimiento, o por lo menos un nuevo énfasis en este entendimiento de qué es la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un lugar, la iglesia no es una reunión el día domingo en la mañana en una cierta ubicación. Nosotros, el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia. También otro efecto de la pandemia es un rompimiento acerca de las ideas tradicionales que separan el clero del laico dentro del cristianismo. Quizá podemos pensar que no tenemos realmente esa separación en nuestra iglesia, pero yo observé algo. Cuando inició la pandemia y todos estaban haciendo sus transmisiones, se necesitaba celebrar la mesa del Señor. Y ahora ya no hay un ministro oficial de la iglesia frente a la celebración en cada casa, sino cada familia está en su propia casa o hay unos pocos hermanos dentro de la casa. ¿Cómo se va a celebrar la mesa del Señor? Pues hemos entendido que cada uno de nosotros es un sacerdote, un rey delante de Dios y podemos llevar a cabo estas celebraciones, que no necesitas ser un ministro ordenado por una cierta asociación religiosa para poder llevar a cabo esta celebración, sino nosotros, va bien con el primer punto, ¿no? Nosotros somos la iglesia, nosotros somos ese sacerdocio santo para el Señor. También hubo una mayor comprensión acerca de la misión de la iglesia. El énfasis no está tanto en vengan a nuestra iglesia, sino la iglesia va a donde está la gente. Hay un nuevo énfasis en la idea en que donde la gente está, ahí deben de estar también los cristianos y la iglesia. En vez de decir a todos, vengan para acá, porque aquí es la iglesia, ahora hay un nuevo énfasis en nosotros somos la iglesia. Donde quiera que estemos, nosotros podemos celebrar al Señor. También hubo una gran aceleración en cuanto al uso de la tecnología a través de este tiempo. La iglesia virtual, una vez un concepto menospreciado por muchos pastores y muchas iglesias, ha llegado a tomar un lugar prominente e importante dentro de los ministerios cristianos. Un gran porcentaje de la iglesia se ha conectado con nosotros a través de este último año y medio por los medios electrónicos, sea por medio de Facebook, por medio de Zoom o por medio de YouTube o algún otro canal de los medios sociales. En un inicio, yo me acuerdo tantos pastores, tantos líderes, teníamos la idea de regañar a la gente por pasar tiempo en los medios sociales. Y luego que llegó la pandemia, que hermanos, por favor, conéctense por medio de Facebook, conéctense por medio de YouTube. Cuando antes era lo opuesto, ¿verdad? Como que tuvimos que cambiar nuestra actitud hacia los medios. Los medios no son ni buenos ni son malos, son herramientas y depende cómo nosotros los ocupemos. Si los estamos ocupando para bien, para bendición, para llevar la palabra de Dios y para bendecir a la gente, para llevar buenas noticias, excelente. Es algo positivo y nosotros tenemos que aprovechar de estas tecnologías. Un gran porcentaje entonces de los miembros de la iglesia ha aprendido a conectarse, a usar los medios y los pastores también, todos nos hemos metido al uso de la tecnología. Ahora hay gente de varias naciones que puede conectarse a nuestra congregación. Yo sé que
Pues en nuestro caso hemos tenido a familias de Colombia que se han conectado con nosotros, otros hermanos de la iglesia que por cuestiones de trabajo se fueron de la ciudad, están en otro estado y volvieron a conectarse con nosotros porque nosotros éramos su iglesia en un tiempo anterior, ¿no? Entonces, pues se está dando la posibilidad de todo esto, aunque haya una distancia física. No hay distancia en cuanto al espíritu, y nosotros mismos hemos experimentado qué gran bendición es poder ministrar a la gente a través de reuniones en Zoom. De hecho, llegamos a conectarnos con más gente entre semana por medio de Zoom en grupos pequeños que las reuniones que hacíamos físicamente en un edificio para la iglesia antes. Y llegamos a tener tiempos de hermosa ministración personal, hasta palabras proféticas y ministración por sanidad y diferentes cosas que se han dado dentro de estas reuniones que ocupan la tecnología. Tenemos que estar abiertos a esto, y la iglesia ha dado avances en este último tiempo en el uso de la tecnología. Pero al mismo tiempo estamos entrando en este momento a un tiempo de nueva apatía espiritual al menguar la pandemia o los impactos de la pandemia en nuestra nación. Se está desarrollando una cierta comodidad. Quizá siguen pasando sus reuniones por Facebook o por YouTube, pero la gente está tomando quizá la actitud de ver esto en la tele o en una pantalla o en su celular como algo muy casual, como verían algún otro programa, quizá como un ruido de fondo mientras desayunan, en vez de poner todo el énfasis en buscar a Dios. También hubo en este tiempo cambios en cuanto a los hábitos de la gente, sus prioridades de los cristianos. Al suspender las reuniones de la iglesia durante semanas o meses, muchos cristianos comenzaron a formar nuevos hábitos. El día domingo por la mañana, antes íbamos a la iglesia, pero ahora vamos a ocupar este tiempo para andar en bici, o para hacer ejercicio, para salir a correr, para levantarnos ya bien tarde, echar la flojera el domingo por la mañana. Creamos nuevos hábitos fácilmente cuando lo que era nuestro hábito de asistir a la reunión de la iglesia cada domingo por la mañana, eso ya es removido, y ahora nosotros comenzamos con nuevos hábitos, y eso puede ser pues un peligro también para la iglesia, y la iglesia tiene que saber cómo adaptarse a este cambio. La iglesia de Laodicea es una iglesia que sufrió por la tibieza espiritual, y seguramente ustedes se acordarán de las palabras de Jesús hacia ellos, que les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no está buscando un pueblo frío o tibio. Dios está buscando un pueblo que arde con la pasión de su Espíritu Santo, que se regocija en Él, que se conecta en comunión con Él. Y tenemos que pelear en contra de este espíritu de apatía espiritual que está metiéndose otra vez al pueblo de Dios. Pero por el otro lado, yo veo que también hay un clamor genuino de parte de algunos de los cristianos por una nueva visitación, por un nuevo avivamiento, por milagros, por tiempos de refrigerio, especialmente entre los que están dispuestos a buscar a Dios para recibir esto. Mientras algunos están en una etapa de apatía, otros están clamando por una nueva visitación, un nuevo avivamiento. En Isaías capítulo 64, 1 y 2, esto expresa el clamor del corazón de algunos, y yo sé que Dios responde a este clamor. Dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que
dejase hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Yo creo que nosotros como líderes, pastores, debemos de estar clamando a Dios con expectativa de que Dios va a derramar de su Espíritu en este próximo tiempo. Es un tiempo de visitación que estamos anhelando y también anticipando. Y yo siento un mover en el mundo espiritual en este tiempo, que Dios está a punto de derramar de su Espíritu, tiempos de avivamiento, tiempos de refrigerio, tiempos de milagros, tiempos de un mover fresco del Espíritu de Dios. Ahora, por otro lado, hay muchas opciones para los cristianos que quieren conectarse por los medios electrónicos. Ahora, yo entiendo que la mayoría quizás de las iglesias ya están teniendo reuniones presenciales nuevamente en sus edificios o sus templos, pero pues la gente ya se acostumbró a buscar contenido de calidad en internet, y hay mucho contenido allá afuera. No todo es sana doctrina, por supuesto, pero hay mucho contenido de excelencia, mucho contenido de calidad, y en estos tiempos no es solamente importante ofrecer un buen contenido en los medios, sino un contenido que nos distingue de los demás y agrega valor a la gente que nos escucha, la gente que nos ve. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué estamos añadiendo a la vida de nuestra gente? Cuando se conectan con nosotros, cuando ven nuestra transmisión, porque hay muchos que siguen viendo transmisiones en línea, ¿qué les estamos ofreciendo? Les estamos ofreciendo un contenido de alta calidad y alto calibre espiritual que puede en verdad alimentar su alma, puede llamar la atención de su mente, pero también puede llegar a su corazón y su espíritu. Y también yo noto que va a haber una diferencia importante entre las iglesias que se adaptan después de la pandemia y las iglesias que quieren regresar a cómo fueron las cosas antes de la pandemia. Habrá una diferencia notable o división entre las iglesias que se adaptan y las que aspiran o anhelan regresar a cómo eran las cosas antes y recuperar lo que se ha perdido. No miremos hacia el pasado, sino miremos hacia el futuro. Cuando estoy hablando de esto, quiero que vuelvan a pensar en esos dos grupos de personas que había en el libro de Esdras capítulo 3, viendo los cimientos del nuevo templo. Los viejos que están mirando hacia atrás llorando, los jóvenes que están mirando hacia adelante con gozo y con alabanza. Está la mentalidad de los que miran hacia atrás, lamentar por lo perdido, añorar lo que antes era, lo que ya no es. Quizá miras a tu congregación el día domingo y dices: mira, ahora ya solamente tenemos aquí 40 personas. Antes éramos 140, 150. Podemos enfocarnos en solamente una recuperación. Y si cuando hacemos eso, no tenemos visión para el futuro, solamente tenemos visión para regresar al pasado. Jesús dijo estas palabras: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos que poner nuestra mirada no en lo que antes era, sino en lo que ahora viene. Luego está la mentalidad de los que miran hacia adelante. Los que miran hacia adelante anticipan gustosamente lo nuevo que viene. Dan gracias por el pasado, pero entienden que el pasado ya no es. Nosotros ya estamos viviendo una nueva etapa. Nosotros como cristianos, nosotros como iglesias y el mundo entero está viviendo una nueva etapa. De hecho, cuando estudiamos pandemias en el pasado, nos damos cuenta de que hay algo que marca lo que era antes de la pandemia y lo que es después de la pandemia. Nosotros estamos pasando por esa transición ahora mismo. ¿Cómo era la iglesia antes de la pandemia? ¿Cómo va a ser la iglesia
después de la pandemia. Y pues básicamente les puedo garantizar de que la iglesia después de la pandemia no va a ser como la de antes. Va a ser muy diferente. Pero también va a ser la iglesia del Señor Jesucristo, va a ser una iglesia gloriosa. Vamos a tener que ocupar diferentes métodos, diferentes formas para llegar a la gente. Pero la visión, la misión siguen siendo iguales. Pero tenemos que adaptarnos a la situación actual. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. No tenemos que llorar o lamentar lo que se ha perdido, porque ya no están estas personas en la iglesia, porque ya murió fulano de tal, que era tan buen hombre, que como Dios nos bendijo tanto a través de su vida. Bueno, podemos mirar a sus vidas y dar gracias a Dios por eso, pero tenemos que seguir hacia adelante ahora. No nos queda de otra. Y Dios tiene propósitos para nosotros. Dios tiene propósitos para su iglesia, para levantarlos, bendecirlos, para darles un buen futuro, para llevar a cabo la obra del ministerio. Dios les quiere bendecir grandemente, pero no tenemos que mirar hacia atrás, lamentar, llorar como los ancianos al ver los cimientos del nuevo templo. En conclusión, ¿de qué grupo de personas somos? ¿Somos de los viejos del libro de Esdras que lloraron y lamentaron por las glorias del ayer? ¿O de la nueva generación que se adapta, se regocija al ver el progreso de la obra de Dios en esta nueva etapa para la iglesia? Dios no ha abandonado a su pueblo. Él está con nosotros, pastores y líderes. Nos llevará hacia el éxito y hacia la victoria, hacia el futuro. Dios va a visitar la tierra nuevamente y su espíritu será derramado sobre todos aquellos que le buscan de todo corazón. ¿Están dispuestos a participar del futuro, aunque sea una etapa diferente, nueva, desconocida? Mientras nosotros vamos hacia adelante con gozo, yo sé que habrá otros que mirarán hacia atrás con lamento, con tristeza al contemplar lo que eran las glorias del ayer. Pero yo quiero animarles a ustedes el día de hoy. Miremos hacia adelante con gozo. Tomemos los retos que tenemos el día de hoy y vamos a lograr edificar el reino de Dios para su gloria. Déjame orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada pastor, cada líder, cada persona que está viendo esta transmisión en este día. Te pido, Padre, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre su vida, que le ayudes a tomar ánimo, fe, gozo hoy para adaptarse a lo que viene en este próximo tiempo. Señor, la iglesia es tuya. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Creemos esta promesa y creemos que tú harás esta obra. Señor, úsanos a nosotros. Nos disponemos como Samuel. Te decimos hoy: heme aquí, soy tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.